Vamos a abrir la Biblia ahí, por favor, hermanos y hermanas, ahí en Gálatas, ¿verdad? Continuamos en ese libro, en esa carta que el apóstol Pablo le envió a la iglesia de Galacia. Ya explicamos, ¿verdad?, quiénes eran los Gálatas. Y ahora nos vamos a enfocar en ver estas cuestiones importantes doctrinales. Gálatas capítulo 3. Gálatas 3:22. Gálatas 3:22. Les decía que vamos a enfocarnos en estos asuntos importantes doctrinales, ¿verdad?, que son el fundamento de nuestra fe y que no son solamente enseñanzas como si fueran enseñanzas de un libro que estuvieran por ahí, ¿verdad?, como teoría, sino que la doctrina, en el caso de la Biblia, es el fundamento de nuestra fe, ¿verdad? Es importante que vayamos conociendo cuál es el fundamento de nuestra fe. Y aquí en Gálatas 3:22 tenemos un tema que vamos a estar tratando el día de hoy, que es la gloria del Hijo en la Escritura. Le voy a dar lectura a este versículo y luego vamos a orar, ¿verdad? Bienvenida, hermana. Dios la bendiga, buenas noches. Le voy a dar lectura y luego oramos, ¿verdad? Y le voy a pedir a la hermana Mili si ora por la palabra, hermana, por favor. Dice así, ¿qué les parece si lo leemos juntos? ¿Sí lo tienen ahí el versículo? ¿Sí? Nos ponemos de pie, leemos en voz alta este versículo juntos, Gálatas 3:22, y después de leer, la hermana Mili nos va a guiar en oración, ¿sí? Vamos a leerlo. Gálatas 3:22 dice así: mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Una vez más. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Amén. Vamos a orar. Amén. Tome su lugar, por favor. Bueno, quien escribió la Biblia fueron personas de carne y hueso, ¿verdad? Como cualquiera de nosotros, con diferentes oficios, ¿verdad? Tal vez unos con mayor preparación que otros, ¿verdad? Algunos con oficios o algunos con profesiones, ¿verdad? Como Lucas, que era un doctor, médico, mejor dicho, médico. Otros, ¿verdad?, que eran pescadores, como en el caso de los apóstoles. Entonces, entre otros, políticos, incluso Isaías era un político, escritor, poeta. Y vemos que toda clase de personas, de hombres, escribieron la Biblia. Sin embargo, el autor o los autores no fueron ellos. Ellos fueron el instrumento que Dios usó para escribir
la palabra de Dios, pero quien la inspiró fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, entonces podemos decir que es el autor de la Escritura. El Espíritu Santo que se movía sobre la faz de las aguas, como dice ahí en Génesis capítulo 1, y se movía sobre la faz de las aguas cuando Dios estaba ordenando el caos de la creación de la tierra, cuando la tierra todavía estaba desordenada y vacía, todavía no había cosas en la tierra, todavía no había vida en la tierra. Dios apenas iba a poblar la tierra, tanto de animales como de personas. Entonces ahí se movía el Espíritu Santo. Ese mismo Espíritu Santo fue quien inspiró la palabra de Dios, era el que le hablaba a los profetas, fue el que reveló también por la fe, o reveló al Señor Jesucristo por medio de la fe. Y por medio del Espíritu Santo es que vino la fe, como un don de Él, como un don del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo tiene el oficio o tiene el encargo, ¿verdad? La tarea, vamos a decirlo así, quizás más acertado, tiene la tarea de glorificar al Hijo. El Espíritu Santo vino a glorificar al Hijo. Eso fue lo que el Señor Jesucristo dijo, que el Espíritu Santo iba a glorificar al Hijo. A eso iba a venir el Espíritu Santo, o para eso está aquí. Entonces, cuando nosotros glorificamos al Señor Jesucristo, es porque el Espíritu Santo nos está moviendo a hacerlo. Ahora, si esa es la labor del Espíritu Santo, el glorificar a nuestro Señor Jesucristo, entonces desde siempre la Escritura que fue inspirada por Dios, la misma Escritura que fue inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, esa misma Escritura que fue inspirada por Dios, y dice el apóstol Pedro que los santos hombres de Dios escribieron inspirados por el Espíritu Santo, es decir, inspirados se refiere a impulsados, llevados por el Espíritu Santo a escribir las Escrituras. El mismo Espíritu Santo que glorifica a Cristo en nuestra vida, también fue el que inspiró la Escritura. Por eso cuando vemos nosotros en el Antiguo Testamento, cuando leemos el Antiguo Testamento, vemos que el mismo Espíritu Santo se encargó de glorificar a Cristo desde el Antiguo Testamento. En toda la Escritura vemos al Señor Jesucristo glorificado. En la misma ley, en los mismos relatos del libro, de los libros del Pentateuco, de los libros de Moisés, es decir, los libros de la ley, vemos esa narración en la que es glorificado el Hijo de Dios. Es glorificado cuando Dios manda que salga agua de la peña. Y dice el apóstol Pablo, y la peña era Jesucristo. Esa piedra, esa roca, era el Señor Jesucristo, quien le dio de beber agua espiritual para que no murieran. Bebieron agua, era agua de verdad. Su cuerpo la asimiló como agua de verdad, pero esa roca era el Señor Jesucristo. Una roca que no tiene ninguna ubicación. Si ustedes lo leen ahí en la Escritura, esa roca aparece, pero no dice ni de dónde sale, y no dice dónde está, no tiene ninguna ubicación. Casi ni te das cuenta que esa roca está ahí y de pronto aparece. Es el Señor Jesucristo, dice el apóstol Pablo. Y vemos que también en la promesa que fue dada a Adán y Eva, a la humanidad, de que iba a venir la simiente de la mujer, iba a venir la simiente de la mujer, perdón, que es el Señor Jesucristo. Alguien que iba a nacer de Eva, ¿verdad? Y que iba a salvarnos de ese pecado que nos condenó a partir de que
Adán y Eva pecaron contra Dios. Entonces, desde ahí el Señor Jesucristo es glorificado, porque por medio de Él es la salvación. Por medio de Él, Él mismo es la promesa. Él es la promesa de salvación que Dios dio en el Antiguo Testamento. Él es la promesa que Dios dio para salvación al pueblo de Israel. Y no solo al pueblo de Israel, sino a todas las naciones. A todas las naciones. En ti serán benditas todas las familias de la tierra, le dijo a Abraham. Vemos que dice en ti, en tu simiente, o sea, en el Señor Jesucristo. La Escritura, hermanos, se encarga de glorificar al Señor Jesucristo. Y aquí en este versículo en especial, el apóstol Pablo trata el asunto del pecado. Trata el asunto del pecado y el asunto de la ley y el asunto de la fe. ¿Por qué trata esto? Porque precisamente los Gálatas tenían un problema grave, serio con estas cosas. Con el pecado, con la ley y con la fe. Los Gálatas pensaban que necesitaban ser como los judíos, pensaban que necesitaban iniciarse en el judaísmo para poder tener acceso a la fe de Jesucristo. Si ellos no cumplían con la ley, entonces ellos pensaban que no podían ser cristianos. Es como hoy en día que la gente piensa que para poder empezar a ser cristiano, primero necesitas arreglar tu vida. Es lo que piensa la gente del mundo. Y dicen que para poder empezar, ¿verdad?, en el camino del Señor necesitan dejar de pecar o arreglar su vida. Pero el Señor no te dice otra cosa. El Señor te dice, tu vida está desarreglada, ¿verdad? Tu vida está averiada. Ven al taller y el Señor te va a punta de formón, ¿verdad? Como un carpintero, a punta de martillazos también, ¿verdad? Te va a formar. Quizás te va a doler, pero va a valer la pena. Vas a poder ser formado a su imagen, a la imagen de Cristo. Vas a cumplir el propósito de Dios para tu vida, el ser formado a la imagen de Cristo. Entonces, no necesitas primero ser perfecto para poder venir a la iglesia. No necesitas primero ser perfecto para poder ser cristiano. Al contrario, si tú eres lo vil y menospreciado del mundo, decía un hermano, calificas para recibir esta bendición. Si eres lo vil y menospreciado y tú sabes que eres de lo vil y menospreciado, es decir, si tú sabes que has pecado delante de Dios, si tú sabes que hay personas a tu alrededor, tal vez cercanas a ti, tal vez no tan cercanas, que te desprecian, eres parte de lo vil y menospreciado de este mundo. Porque a la gente famosa, muchos lo desprecian, pero son más los que los siguen, ¿verdad? Pero Dios no los escogió a ellos. Dios no escogió a los científicos famosos, a los intelectuales, a los artistas famosos. Dios escogió de lo vil y menospreciado del mundo. Es decir, a nosotros los pecadores, los que nos reconocemos como pecadores. Entonces, nos escogió a nosotros y podemos venir a su presencia. Él nos va a transformar, Él se va a encargar de eso. Entonces, este versículo, hermanos, dice así: mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. ¿Qué significa esto? Que los Gálatas pensaban que ellos podían salvarse por medio del cumplimiento de las obras de la ley, del cumplimiento de la ley. Entonces se esforzaban por cumplir con la ley. ¿Cuántos mandamientos cumplí el día de hoy? Se me pasó cumplir este otro. Y hoy fallé en este. A lo mejor Dios me va a desechar.
Hoy fallé en y si Cristo viene, a lo mejor Dios ya no me va a aceptar en el cielo, porque Cristo vino cuando le fallé en este pecado. Y hoy en día mucha gente piensa así también. En lugar de poner toda su confianza en el Señor Jesucristo, en lugar de poner toda su confianza en aquel que puede transformar tu vida, y dejar de poner nuestra confianza y nuestros ojos en nosotros mismos. Ponemos mucha atención a nuestra propia vida, le ponemos mucha atención a nosotros mismos, nos ponemos demasiada atención. Pero el Señor Jesús dice, bueno, la palabra dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. O sea, pon tus ojos en el Señor, no pongas tus ojos en la gente, no pongas tus ojos en ti mismo, pon tus ojos en el Señor. Una y otra vez nos dice la palabra eso. Y aquí este versículo dice que la Escritura lo encerró todo bajo pecado, es decir, la ley. La ley vino, hermanos, al pueblo de Israel. Cuando Dios escogió a su pueblo Israel por medio de Abraham, después de 1400 años vino la ley con Moisés. 400 años después, 400 años después vino la ley con Moisés. Y Dios le dio la ley a Moisés, pero la ley no era para que ellos la tuvieran y ellos alcanzaran la salvación por medio de la ley. Dios les dio la ley con el propósito de glorificar a su Hijo Jesucristo por medio de la ley, para que cuando llegara el Señor Jesucristo, sus mismos hijos, o sea, el pueblo de Dios, se supieran pecadores, porque la Escritura, es decir, la ley, encerró todo bajo pecado, absolutamente todo. No hay lugar a que el hombre se salga por un escape y diga, yo por aquí me puedo meter a la salvación. No hay lugar a eso, está todo cerrado, todo está encerrado bajo pecado. Por lo tanto, ninguna persona puede salvarse por medio de sus propias obras. La ley tiene obras, la ley exige cosas que tienes que hacer. América, ¿puedes por favor cerrar esa puerta? Sí, además que hay que quitar el abanico, a ver si no te da problemas eso, porque como que entra un aroma un poquito de allá afuera. Gracias. Entonces, la ley exige obras, la ley trae mandamientos, que todos son buenos, pero el hombre, por su naturaleza pecaminosa, no puede cumplir con esa ley de una forma natural. Dice el apóstol Pablo que nuestros miembros no se sujetan, nuestra carne no se sujeta a la ley de Dios, los designios, los propósitos de la carne no se sujetan a la ley de Dios y no pueden, dice así, es imposible que sin el Señor Jesucristo, sin la ayuda del Espíritu Santo, te sujetes a la ley. Por eso no puedes esperar a ser perfecto para poder venir al Señor. El Señor es el que va a transformar tu vida. ¿Para qué entonces vino la ley? Dice su palabra que la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Es decir, podemos decir que esa ley fue dada para llevarnos hacia la necesidad de un Salvador. El pueblo de Israel, sobre todo a quien le fue revelado el Señor Jesucristo, una vez que Él vino aquí a la tierra, se encarnó, ¿verdad? Creció, empezó su ministerio a los 30 años y comenzó a predicar. Muchos le creyeron, otros no le creyeron.
¿Quiénes creyeron en el Señor? A quienes le fue revelado el Espíritu Santo. El mismo apóstol Pedro confesó que el Señor Jesucristo era el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor Jesucristo le dijo, te lo reveló mi Padre. Es decir, el Espíritu Santo le mostró al apóstol Pedro que el Señor Jesucristo, quien estaba ahí predicando entre ellos, era el Hijo del Dios viviente. Entonces, muchos creyeron en el Señor y se supieron pecadores. ¿Por qué? Porque había una ley que lo encerraba todo bajo pecado. Los judíos, conocían la ley, o al menos en la mayoría, ¿verdad?, de la gente conocía la ley. Los fariseos predicaban la ley, enseñaban la ley. Dice el Señor Jesucristo, ponían cargas en sus prosélitos, en la gente que los seguía, en sus discípulos. Ponían cargas que ni ellos mismos podían llevar. ¿A qué se refiere el Señor? Ahí en Mateo capítulo 5, se refiere a que les enseñaban la ley de Dios, a que les obligaban a cumplir con los mandamientos, cuando realmente ni siquiera ellos podían hacerlo. Lo encerró todo bajo pecado. Entonces, la ley, ¿qué significa? Que el hombre, una vez que supo la ley, una vez que vio lo que era pecado, a través de los mandamientos podemos ver lo que es pecado. Los mandamientos exhiben nuestro corazón, exhiben nuestra alma, nos exhiben a nosotros como pecadores. Nosotros podemos tomar los mandamientos y decir, tengo que esforzarme por cumplir con los 10 mandamientos, como hay gente que dice así, ¿verdad? Con que te esfuerces en cumplir los 10 mandamientos y no le hagas mal a nadie, con eso estás bien. Lo dicen de una forma tan sencilla, pero los mandamientos exhiben tu pecado. Los 10 mandamientos dicen que no robes, y alguna vez hemos robado, y todavía hasta la fecha seguimos robando. A veces le robamos a Dios su tiempo, sus cosas. Entonces, los mismos 10 mandamientos, y no solamente son esos 10 mandamientos, sino los 10 mandamientos son la base nada más, es el fundamento, pero hay muchos mandamientos en la ley, ¿verdad?, que Dios le dio a su pueblo Israel. Y todos esos mandamientos, toda esa ley exhibió el pecado del pueblo de Israel. Ellos en un principio no se dieron cuenta, pero cuando vino el Señor Jesucristo, si ellos no hubieran tenido la ley, ellos no se hubieran sabido pecadores. Si teniendo la ley, ellos no querían reconocer que eran pecadores, que creían que no tenían necesidad de médico y rechazaban al médico de médicos, al Señor Jesucristo. Lo rechazaron. Y por lo tanto, muchos de ellos no creyeron porque no entendieron el propósito de la ley. Pensaron que el propósito final de la ley era salvar, era purificar, limpiar y presentar limpios delante de Dios. Al contrario, era exhibir esa suciedad de pecado que hay en el corazón, misma que puede ser limpiada con la sangre del Señor Jesucristo. Entonces, podemos decir que la ley, o el propósito de la ley, o uno de los propósitos, es llevarnos a la necesidad de un Salvador. Hay una ley, necesitas un Salvador. Hay una ley que te condena, entonces necesitas un Salvador. Porque si no, te las vas a ver con Dios, si no tienes un Salvador. ¿Y en ese momento, qué vas a poder hacer? Dice, toda boca se cerrará, ni siquiera vas a poder decir nada delante de Dios, y vas a ir a condenación eterna, porque el juicio ya está dado, la condenación ya está dada. Como dicen, el juicio ya fue deliberado ya. ¿Cuál es el resultado de ese juicio? Condenación por nuestro pecado. Pero por eso vino el Señor Jesucristo, vino un Salvador. Y como nosotros por la ley supimos que éramos pecadores, porque todo fue encerrado bajo pecado en la Escritura, entonces nosotros tuvimos que ser llevados a la conciencia de la necesidad de un Salvador. Y ahora
glorificamos a nuestro Salvador por esa ley. Por esa ley, ese es el propósito de esa ley, que nosotros glorifiquemos a Dios con nuestra vida, glorifiquemos a Cristo, al Hijo de Dios. Y también, hermanos, como también mencionábamos hace un momento, para quitar al hombre toda posibilidad de pensar en salvarse por las obras de la ley. Lo encerró todo bajo pecado, absolutamente todo y a todos. A todos, dice el apóstol Pablo ahí en Romanos, ya hemos puesto a todos bajo pecado, judíos y gentiles, a todos. Nadie se escapa de ese juicio de Dios. Pero precisamente el Señor Jesucristo es el que vino a traernos la salida, vino a traernos la salvación de esa condenación de la ley. Por eso, cualquier persona que piense que por las obras de la ley va como si tuviera una balanza, ¿verdad? Muchos piensan así, como una balanza diciendo, por eso hago buenas obras cada día, porque mientras más buenas obras haga, la balanza, ¿verdad?, se va a ir cargando hacia las buenas obras y voy a poder entrar al cielo, voy a tener más posibilidades de entrar al cielo. Si he hecho cosas malas, ¿verdad?, las cosas malas se van quitando con las cosas buenas. Eso no lo enseña la Biblia, ¿eh? La Biblia dice que si tú tienes cosas malas, si tienes pecado, la paga del pecado es la muerte, la condenación. Pero precisamente también dice ahí, juntamente dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, debemos quitarnos de nuestra mente que hay una posibilidad de salvarnos sin el Señor Jesucristo. Solamente por medio del Señor Jesucristo es que podemos salvarnos, y por eso necesitamos confiar cada día más en Él, cada día crecer en esa confianza, en esa fe. Es como la ley, hermanos, fue dada como una preparación para que el pueblo de Israel recibiera la promesa por fe. Esa promesa, si no fuera por la ley, el pueblo de Israel no hubiera entendido que necesitaban creer en el Señor Jesucristo, que necesitaban aceptar que Él era su Salvador, que Él es el Hijo de Dios, que quien había llegado en ese tiempo, porque fue el cumplimiento del tiempo para el pueblo de Israel, quien estaba ahí con ellos era el mismo Hijo de Dios. Solamente por la fe, porque muchos no creían. Entre ellos los fariseos, ¿cómo se dice? Los escribas, todas las sectas del judaísmo no creían en el Señor Jesucristo, no creían que Él era el Hijo de Dios. Entonces necesitaban ellos ser preparados, ¿verdad? En este caso con la ley, el corazón de ellos fue preparado para que recibieran la promesa por fe, no por las obras de la ley, porque por las obras de la ley nadie será justificado, solamente por la fe. Eso para nosotros es una buena noticia, porque no tenemos que ser iniciados en el judaísmo y empezar a cumplir todas las leyes o empezar a revisar toda la Biblia y decir, tengo que esforzarme por cumplir todo lo que dice aquí para poder algún día, si acaso se pudiera, alcanzar la salvación. No podemos, no debemos pensar así, y es una buena noticia que eso no dice la palabra de Dios, que la palabra de Dios dice que es por fe, que si tú pones tu confianza en el Señor Jesucristo, Él te va a salvar. Y no te va a salvar solamente para llevarte al cielo, te va a salvar aquí en la tierra también, de tus pecados, del acecho del diablo, del enemigo que quiere destruir tu vida. Por medio de las circunstancias, por medio del pecado, el diablo quiere destruir tu vida. El Señor Jesucristo también te salva de eso. El Señor Jesucristo es tu Salvador suficiente, completo. No falta nada que añadirle a la salvación que el Señor Jesucristo te ofrece, ni siquiera las obras que pudieras hacer. Las obras son un resultado de la fe en el Señor Jesucristo. ¿Tú crees en el Señor?
Entonces tú obedeces su palabra y de una manera natural vienen obras y viene fruto. Dice el Señor Jesucristo, porque separados de mí, nada podéis hacer. Si tú estás en el Señor, así como los pámpanos, ¿verdad? Dice el Señor, vas a rendir mucho fruto. Si tú estás unido, unida al Señor. Entonces es una preparación para que esa promesa fuera recibida por fe y no por las obras de la ley. Entonces, también es el propósito de encerrar todo bajo pecado, es para quitar a los hijos o para quitar a su pueblo o a nosotros también los trabajos y la carga del pecado. Cuando Adán y Eva pecaron, hermanos, no podemos nosotros imaginar siquiera cuán hermoso eran las cosas antes de que Adán y Eva pecaran. Porque la palabra de Dios nos lo revela, nos lo narra. Pero no podemos imaginarlo porque no estuvimos en la carne de ellos. No estuvimos igual que ellos sin pecado antes de pecar, ¿verdad? Antes de que cayeran de la gracia de Dios, de que fueran destituidos de la gloria de Dios. Era algo hermoso, hermanos. Algo maravilloso el poder caminar con Dios, el poder estar ahí con Él. El no tener ningún deseo de pecar contra Dios. Sencillamente que todo lo que deseaba el corazón era estar con el Creador, era servirlo, obedecerlo. Es lo único que había en el corazón de Adán y Eva. Pero vino la serpiente astuta, tentó a Eva. Luego Adán, siendo el responsable de su familia, desobedeció también. Y el hombre pecó. Y una vez que pecó, desobedeció contra Dios, ¿qué fue lo que pasó? Las cosas cambiaron. Las cosas ya no eran tan hermosas como eran antes. Las cosas ya no eran espiritualmente un deleite espiritual el estar ahí en el Edén compartiendo con el Señor. Ya no era así, había cambiado todo. Ahora vino la aflicción del pecado. Hay un autor que dice, que me gusta mucho esta explicación, que dice que Eva creyó cuando nació Caín, que fue el primero que nació. Eva pensó que Caín, cuando estaba en su vientre, era la simiente de la mujer. O sea, Eva tenía la esperanza de que quien estaba naciendo era el Mesías y que todo el problema del pecado se iba a resolver con el hijo que había en su vientre. Pensó que ya venía la promesa, pero no fue, sino hasta que se cumplió el tiempo, hasta que Dios lo determinó. Pero fíjense, esa explicación de la palabra me dice a mí lo terrible que era para ellos comparar. Nosotros nacimos en pecado. Adán y Eva no nacieron en pecado. Dios los creó sin pecado. Para ellos fue muy terrible el haber sido creados sin pecado y luego caer en el pecado y ser destituidos de la gloria de Dios. En su mente, en sus recuerdos estaba todo lo que habían vivido ahí en el huerto del Edén con Dios. Entonces imagínense lo terrible que era. Ahora el hombre piensa que esto es lo máximo. El hombre piensa que vivir en esta carne, que vivir en este mundo es lo mejor. No saben lo que se pierden sin la salvación del Señor Jesucristo. Porque el que tiene la salvación del Señor Jesucristo por medio de su sacrificio en la cruz, entonces recupera esa imagen, recupera ese estado espiritual en el que estaban Adán y Eva, en parte. Ahora ya puedes tener comunión con Dios porque ya tienes al Espíritu Santo. Pero un día vas a ser despojado de esta carne y vas a tener un cuerpo espiritual, un cuerpo nuevo. Y vas a saber lo que era estar con Dios antes de haber estado en el pecado.
Y ahora a nosotros nos va a pasar al revés, ¿verdad? Lo vamos a comparar y vamos a decir, mira el tesoro que Dios me dio ahora y mira de dónde me sacó. Allá en la eternidad vamos a dar gloria a Dios por todas esas cosas. No vamos a recordarlo de una manera triste, todo lo que nos pasó aquí en el mundo, por lo que pasamos, el sufrimiento, porque dice la palabra que toda lágrima se secará, se enjugará. El pecado que cometimos delante de Dios, la culpabilidad que hay en el corazón, que todavía, incluso como hijos de Dios, a veces todavía está esa culpabilidad en el corazón cuando no debería, porque toda esa culpabilidad, ¿quién la llevó? El Señor Jesucristo la cargó en la cruz. Toda esa carga que hay ahorita, cuando estemos con el Señor, va a desaparecer y vamos a decir, mira qué glorioso es. ¿De dónde me sacó el Señor y dónde estoy ahora? Y para Adán y Eva era al revés, ¿verdad? ¿Dónde estaba y a dónde cayó? Era algo terrible. Entonces, cuando empezó el hombre su vida después de haber caído en el pecado, había una carga terrible para ellos. Ahora la tierra les producía espinas y cardos. Antes no había espinas, ni estas plantas que producían espinas. Ahora que ellos sembraban la tierra, tenían que limpiar la tierra de esas espinas para que no dañaran la siembra y la cosecha. Pero eso no había antes. Dios maldijo la tierra por causa del pecado, pero luego el Señor Jesucristo llevó esa maldición en la cruz. Y esas espinas y cardos también el Señor Jesucristo, esas espinas y cardos que vinieron por la maldición del pecado, por la maldición de parte de Dios hacia la tierra, esas espinas también las llevó el Señor Jesucristo en su cabeza, como una corona de rey, pero de espinas. Todo eso el Señor Jesucristo lo llevó por nosotros. Entonces, ¿cuál es el propósito, hermanos, de la ley? Que nos mostrara lo terribles que somos en el corazón, el pecado terrible que hay en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma, y ver que estamos muy cargados de eso, de esa culpabilidad, de todo eso que nos ha pasado, que nos ha destruido la vida. Estamos muy cargados. Entonces dice el Señor, venid a mí, Mateo 11:28, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Esta vida de pecado es un trabajo interminable. Cansa al espíritu, cansa al alma. Esa culpabilidad, esa carga que llevas, que piensas que todavía debes cargar con ella, porque no sabes que el Señor Jesucristo cargó con todos, absolutamente con todos tus pecados en la cruz. Y sigues cargando con esa culpabilidad. Deshazte de esa carga, porque no vas a poder crecer. Esa es una aplicación práctica para nuestra vida cristiana. Si no te deshaces de esa carga de pecado, de culpabilidad, que vino por causa del pecado en sí mismo, pero también por la ley al mostrarnos que somos pecadores, entonces si no te deshaces de esa carga por medio del Señor Jesucristo, ¿qué es lo que va a pasar? No vas a crecer espiritualmente, te vas a detener. Vas a llevar esa carga, vas a creer que tú eres responsable de llevar esa carga de pecado, pero no. El Señor Jesucristo ya se encargó de llevarla. Ahora, ¿te equivocas? Sí, como todos. Has cometido errores, pero el Señor Jesucristo precisamente a eso se refiere cuando dice, ven a mí si estás trabajado y cargado. Si tienes carga por el pecado, ven a mí, yo te voy a hacer descansar. Yo te voy a quitar esa carga de pecado con el sacrificio que hice en la cruz, con la sangre que derramé por ti. Y vas a poder estar en comunión conmigo. Y vas a poder estar sin esa carga de pecado, sin esa culpabilidad. Nuestro pecado, hermanos, fue clavado en la cruz.
El Señor cargó con todo ese pecado. No tenemos por qué estar cargando con eso. Solo acércate al Señor y pídele perdón. El Señor está dispuesto a perdonarte. El Señor tiene toda la autoridad para perdonar tus pecados. Y el Señor hizo una obra redentora por ti en la cruz para que eso pudiera ser posible. Entonces, ¿quieres crecer? Quítate esos obstáculos. No te van a dejar crecer. No te van a dejar crecer espiritualmente. Por lo tanto, no vas a poder crecer ni como madre de familia, ni como padre de familia, ni como hijo, ni como hija, ni como estudiante. No vas a poder crecer, no vas a poder dar un buen testimonio. No vas a poder, vas a estar siempre limitado porque esa carga de la culpabilidad del pecado te va a impedir ser libre, te va a impedir crecer, te va a impedir ir con el Señor a orar porque vas a sentirte culpable. ¿Quién soy yo para ir con el Señor a orar si he pecado contra Dios? Soy el más vil de los pecadores y no vas a querer ir, te vas a detener. Líbrate de eso, porque la ley ciertamente vino para que supieras cuánto pecado hay en tu vida. Pero el Señor Jesucristo vino para que supieras que todo ese pecado Él lo llevó en la cruz. Y ahora todo es por medio de fe y para fe. Si tú confías en el Señor, vas a poder avanzar en la vida cristiana. Vas a poder avanzar, vas a poder crecer espiritualmente. Vas a poder crecer en la iglesia. Vas a poder crecer en cualquier área de tu vida. Como madre, como hija, como padre, como hijo, como empleado, como jefe. Vas a poder crecer. Dios te va a bendecir. Pero todo se va a estar deteniendo mientras sigas cargando con esa culpabilidad. Necesitas liberarte de eso para que de aquí en adelante todo sea por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Es decir, de la confianza en Él. Vamos a orar. Gracias, bendito Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Queremos rogarte que nos ayudes, Señor, a que toda nuestra confianza esté puesta en ti, Señor, para que podamos crecer, para que podamos ver aquello, Señor, que tú nos has prometido, para que podamos, Señor, ver los frutos de tu Santo Espíritu en nuestra vida, para que podamos ver también, Señor, el fruto de nuestro trabajo para ti, Señor. Ya no queremos ser más estorbados por esa culpabilidad, por el diablo atacándonos. Ya no queremos ser, Señor, detenidos por todo esto, sino queremos ser liberados, Señor, y tú nos liberaste de la carga del pecado y también, Señor, del enemigo. Nos liberaste de la esclavitud del pecado, Señor bendito. Sin embargo, a veces todavía vivimos esclavizados voluntariamente al pecado. Ayúdanos a salir de eso, Señor. Ayúdanos. Te necesitamos verdaderamente. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.